justicia restaurativa, mediación, violencia de género y violencia sexual. ¿Qué nos dicen a simple vista todos estos conceptos? Bueno, rápidamente viene a nuestra mente la prohibición legal existente en el marco del ordenamiento jurídico español, introducida por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que proscribió el uso de mediación en casos de violencia de género. Esta ley, además, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduciendo el artículo 87 ter relativo a la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y su regulación, órganos jurisdiccionales con visa atractiva para conocer también de los asuntos en materia civil ligados a separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales y procedimientos de guardia y custodia en relación con casos en los que existen denuncias y procedimientos penales por violencia de género. Cabe reseñar que ese artículo 87 ter fue suprimido recientemente por la Ley Orgánica 1/2025, que vino a eliminar los órganos unipersonales, de manera que con esta reforma los conocidos como juzgados de violencia sobre la mujer pasan a denominarse secciones de violencia sobre la mujer, incardinados dentro de los tribunales de instancia y regulados o reguladas estas secciones en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues bien, retomando esa idea de la prohibición legal, años más tarde, de la mano de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, esa ley conocida popular o célebremente como la ley del solo sí es sí, modificó el tenor del artículo 3.1 de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima, y lo hizo en el sentido de confirmar la prohibición legal de acudir a mediación en supuestos de violencia de género. Y no solo confirma esta prohibición, sino que la extiende también a los supuestos de violencia sexual y a los mecanismos de conciliación. De hecho, este artículo del Estatuto de la Víctima establece literalmente que en todo caso estará vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de violencia de género. Claro, partimos de la idea de prohibición legal. Pero al margen de esa prohibición hay argumentos a favor y argumentos en contra de hacer uso de prácticas restaurativas en el marco de asuntos de violencia de género y violencia sexual. En efecto, hay opiniones y argumentos contrapuestos por parte de distintos profesionales de diferentes ámbitos: psicología, educación social, trabajo social, derecho, criminología. Entre los argumentos en contra destacan la existencia de desequilibrio de poder de la víctima frente al agresor, considerando la espiral propia de las dinámicas de violencia de género e incluso violencia sexual, considerando que esta en muchas ocasiones, aunque no siempre, es precisamente una manifestación de violencia de género. Otro de los argumentos que esgrimen los detractores de esta tesis es el riesgo de generar revictimización o victimización secundaria. Si una víctima de violencia de género o de violencia sexual tiene que sentarse en un encuentro frente a frente con su agresor. Y otro de los argumentos clave es el temor por la falta de seguridad o el peligro para la vida, la integridad física o moral de la víctima. Pero, curiosamente, estos argumentos en contra podrían desmontarse justo con el busilis de los argumentos a favor. Si hay un desequilibrio de poder, mediadores y facilitadores podemos trabajar para empoderar a las víctimas y podemos trabajar para fomentar el reconocimiento de los hechos y la responsabilización por parte del infractor. Esto enlaza con los propios principios de la justicia restaurativa, con la voluntad.
Ninguna de las partes va a ser obligada a acudir nunca a un proceso restaurativo. Siempre tiene que haber voluntad por parte de la víctima y por parte del infractor. Y cualquier herramienta de justicia restaurativa va a perseguir la responsabilización del infractor y la reparación del daño. Y para poder llevar a cabo de manera real en la práctica cualquier proceso restaurativo, necesitamos buscar, encontrar y asegurar un entorno seguro y de confianza. Pero además, dentro de esos argumentos a favor, destaca la crítica sobre el tratamiento desigual en función del tipo de víctimas. Parece que el legislador trata de una manera diferente a las víctimas de violencia de género y violencia sexual con un toque paternalista con respecto a las víctimas de otro tipo de delitos. ¿Por qué? Les prohíbe acudir a prácticas restaurativas en casos de violencia de género y violencia sexual. Considera que están minadas, que pueden estar en peligro, que no pueden ser capaces de asistir a un proceso restaurativo. Quizá cuando el legislador hace esto, lo hace partiendo de una confusión que guarda relación con esa errónea y habitual equiparación de términos. Justicia restaurativa no es lo mismo que mediación y mediación no es lo mismo que mediación penal. A lo mejor una víctima de violencia de género o violencia sexual no necesita acudir a un proceso de mediación penal, sino que necesita otro tipo de proceso restaurativo. O a lo mejor sí necesita un proceso de mediación y si está empoderada, quiere hacerlo, quiere buscar preguntas, respuestas, sentarse con su agresor, entender qué ha sucedido y poner las bases a través del diálogo y la expresión de ideas, sentimientos, emociones, intereses para tratar de superar el trauma que implica el delito y lograr despojarse de ese rol de víctima, ¿por qué no va a poder hacerlo? La respuesta es sencilla. En el marco español no podrá hacerlo porque pesa la prohibición legal. Sin embargo, esta prohibición no se contempla en el ámbito del proceso de menores. Curiosamente, aquí el legislador ofrece un tratamiento diferente. En los supuestos de comisión de un delito de agresión sexual o de agresión sexual a menores de 16 años, o en supuestos de delitos ligados a conductas de violencia de género, se prevé la posibilidad de acudir a la herramienta restaurativa que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor denomina conciliación siempre que la víctima lo solicite expresamente y que el menor infractor además haya realizado una medida accesoria de educación sexual y de educación para la igualdad. ¿Por qué no se prevé algo similar, mutatis mutandis, para el proceso penal en general, el proceso penal de adultos? Es una cuestión que lanzo para la reflexión, preguntándonos entonces, ¿qué sucede? ¿Cree el legislador más en los jóvenes infractores y menos en los adultos? Quizá la clave para ver y poder valorar si efectivamente tiene sentido y podría revestir eficacia acudir a prácticas restaurativas en el marco de delitos de violencia de género y violencia sexual, la encontramos en los propios principios de la justicia restaurativa y, por supuesto, en el análisis de cada caso, lo que implica examinar las circunstancias del supuesto en concreto y las particularidades de los participantes del proceso restaurativo, de víctima y de infractor. No obstante, no podemos en ningún caso olvidar que por el momento en nuestro país, España, rige la prohibición legal comentada. Y todas estas ideas simplemente se trasladan con una intención de fomentar vuestro análisis crítico y vuestro espíritu
inconformismo. Un saludo.